porrista universitaria y reina de belleza, arrestada en caso impactante. Su bebé fue encontrado muerto dentro de su casa en Kentucky. Lake y Snelling parecían ser un rayo de positividad en las redes sociales, pero ahora ella enfrenta cargos relacionados con graves acusaciones, lo que supuestamente ha admitido a la policía en esta inquietante historia. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Desde el principio, les digo que aún desconocemos mucho sobre este caso recién revelado en Kentucky. Pero lo que sí sabemos en esta historia es que un niño pequeño perdió la vida y estamos hablando de solo un bebé. También sabemos, según las autoridades, que esta es la mamá del bebé. Su nombre es Laken Snelling. Ella tiene solo 21 años y esta es su foto policial de cuando fue ingresada en la cárcel local en Lexington, Kentucky. Y al momento de esta grabación, parece que ella ya salió bajo fianza. Ahora, de nuevo, Snelling, con solo 21 años, es estudiante en la Universidad de Kentucky. Ella es parte del equipo de porristas competitivo llamado Equipo de Acrobacias. Aquí está su página en el sitio oficial de los Kentucky Wildcats, escuela de la División 1 de la Southeastern Conference. Ahora, Snelling también es reina de concursos de belleza. En sus redes sociales suele publicar sobre concursos de belleza y salidas con amigas en vestidos elegantes, como este que parece para el Derby de Kentucky. Pero ahora hay grandes preguntas para Snelling y está siendo vista de una manera muy diferente debido a la historia de la que estamos hablando hoy. Todo comenzó el 27 de agosto cuando la policía de Lexington fue llamada a su casa por el reporte de un bebé que no respondía. Según la policía, ese niño fue declarado muerto en el lugar y según la estación de televisión local WLEX-TV, la policía dice que el bebé fue encontrado dentro de un closet y hay una orden de arresto que la estación de televisión revisó que dice que el infante estaba envuelto en una toalla dentro de una bolsa negra de basura. La orden continúa diciendo que a Snelling se le leyeron sus derechos y que supuestamente admitió haber dado a luz a ese bebé. Luego contó que ocultó el nacimiento al limpiar la evidencia y guardar los artículos de limpieza y el cuerpo del infante envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura. Hasta ahora no se sabe la causa de muerte del bebé. Tampoco sabemos cuántos días tenía el infante cuando Lincoln Snelling supuestamente dio a luz a este niño. Ahora, 4 días después de que la policía fue llamada por primera vez a la casa de Snelling, donde descubrieron a este niño muerto, la arrestaron. Eso ocurrió el 31 de agosto y ahora enfrenta cargos de abuso de cadáver, manipulación de pruebas y ocultar el nacimiento de un infante. No está claro qué tan abierta fue Snelling sobre su embarazo, pero por lo que podemos ver en las redes sociales, y reconozco que eso a menudo solo muestra una parte de la historia. Parece que dejó de publicar fotos de sí misma en abril de este año en Facebook. Aquí está su última publicación en TikTok de junio, una foto con emojis que la describen. Y notamos que en la parte inferior izquierda, debajo de donde dice metas, hay un emoji de una mamá con un niño. Ahora, de nuevo, no está claro qué estaba pasando en la vida de Snelling, pero sí vimos fotos con un hombre. No está claro si este es el padre del bebé. Tampoco está claro qué sabía él, no solo sobre el embarazo de Snelling, sino sobre el nacimiento del niño. Al momento de esta grabación, nadie más. Acabamos de enterarnos de que Snelling pagó una fianza hoy, según documentos judiciales obtenidos por WLEX-TV en Kentucky. Sabemos que Snelling fue liberada tras pagar una fianza de $100,000 y actualmente está viviendo en casa con sus padres. No necesitará monitor en el tobillo. La policía informa que el forense revelará los resultados y causa de muerte del niño cuando reciba la autopsia. Ahora, en cuanto a los cargos que enfrenta Snelling en este momento, ella no está acusada de matar a este niño al momento de esta grabación. No está claro cómo murió este niño, ni cuáles son los cargos que enfrenta. Abuso de un cadáver y manipulación de pruebas físicas, ambos bajo la ley de Kentucky, son delitos graves de clase D. Y según un sitio web del estado, esos delitos normalmente conllevan sentencias de prisión de entre 1 y 5 años. Ahora nos acompaña el fiscal y ex subprocurador general del estado de Ohio, Mark Weaver. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime para hablar de estos temas que son tan difíciles de leer. Al ver este caso, me pregunto,
¿Cuál será la causa de muerte? Ya que al grabar esto aún no la sabemos. ¿Cómo podría afectar este caso la revelación de la causa de muerte? Para empezar, qué tragedia, qué caso tan horrible. Hace años presenté un caso ante la Corte Suprema de Ohio con hechos similares. Es realmente desgarrador que este niño no tenga la oportunidad de crecer y tener una vida plena. Lo que no sabemos es si este niño fue asesinado o si nació con vida. Y dependiendo de lo que la autopsia nos diga sobre la salud de este niño al nacer, eso afectará la decisión del fiscal sobre qué cargos presentar. No quiero sugerir que esta joven mató a su bebé. Hemos visto otros casos de alto perfil, incluido el que argumenté en la Corte Suprema de Ohio con esa acusación. Pero eso es algo que los fiscales están considerando actualmente. Y la otra información nueva, justo mientras estamos grabando esto, es que se le fijó una fianza de $100,000. Pagó la fianza y según Valve LEXTV, que posee el documento judicial, vivirá con sus padres. Sin monitor de tobillo, ¿qué opinas de esa decisión para ella? Sabes, nuestro sistema presume que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y nuestro sistema de fianzas se supone que debe garantizar dos cosas. Normalmente vas a regresar a la corte para todas tus fechas de audiencia, y en segundo lugar, eres un riesgo general para el público. Ese segundo factor es bastante obvio. Ella no es un riesgo para el público, a diferencia de alguien que cometió varios asesinatos disparando desde un auto, ese sí representa un peligro. Así que ese no es el caso aquí. Pero queremos asegurarnos de que ella sí regrese. Ahora, con los cargos que se le han presentado actualmente, no hay razón para huir a otro país ni nada por el estilo. Pero si ella sabe datos que podrían sugerir que podría ser acusada de asesinato, el juez podría desear haberle puesto un monitor en el tobillo. Sí, entonces digamos, y no estoy seguro de cuánto podría tardar la autopsia, pero si los resultados generan dudas sobre un posible crimen y la manera en que este bebé, del cual tampoco sabemos la edad, pero vamos conociendo más detalles, supongamos que se convierte en asesinato, aunque ahora no lo es. ¿Qué tan rápido cambiarían los cargos y la fianza? Sí, se aumentan los cargos y la autopsia puede hacerse en solo unos días. Las autopsias normalmente, dependiendo de la carga de trabajo en el lugar donde se realizan, pueden hacerse en 1 o 2 días y tienes resultados bastante rápidos. Lo que toma mucho tiempo es cuando tienen que enviar muestras de sangre y otros tejidos para exámenes toxicológicos para ver si hay drogas u otras cosas. Dudo que ese sea el problema aquí. El experto forense en autopsias podrá decidir bastante rápido si este niño estaba respirando aire cuando murió. Si este es un caso en el que esta joven no le dio el cuidado adecuado al bebé, porque Kentucky sí tiene la ley de nacidos vivos que se aprobó en 2021, la cual exige tanto a los proveedores médicos como a los padres dar el sustento adecuado a un bebé que ha nacido, o si deciden que el bebé estaba respirando aire y luego algo impidió que siguiera respirando, eso sería un cargo muy serio. Los fiscales se moverían rápidamente para acudir a un gran jurado y obtener nuevos cargos, y entonces habría una obligación para el juez de tener una nueva audiencia de fianza. También enfrenta el cargo de ocultar el nacimiento de un infante. Y, ya sabes, claramente, si este fuera un caso en el que ella tuvo al niño en casa, ¿cómo de lo que se le acusa hasta este punto de encubrir, ya sabes, la limpieza y todo eso? Lo entiendo, pero desde el punto de vista de la ley, ¿cuál es la diferencia entre alguien que simplemente es muy reservado, que quería tener un parto en casa, y algo que llega al punto de ser ilegal, donde ocultaste el nacimiento de un infante? Es un estatuto bastante reciente, yo practico principalmente en Ohio, no tenemos un equivalente a eso, pero solo al leer las noticias y seguir casos criminales se ha vuelto cada vez más común, o al menos se cubre más, que mujeres jóvenes que no tenían la intención de quedar embarazadas y no quieren que la gente sepa que están embarazadas oculten ese embarazo y luego el nacimiento. Y si simplemente estás haciendo eso porque quieres criar a tu hijo, ya sabes, en privado sin que el mundo lo sepa, ningún fiscal va a presentar ese cargo. Los elementos y el espíritu detrás de este cargo es alguien que oculta el nacimiento de un bebé y que el bebé muere o necesita atención médica y no está siendo atendido adecuadamente.
Así que los fiscales, alguien que tiene que tomar decisiones sobre presentar cargos como fiscal, no me preocupa a alguien que da a luz a un bebé y no envía un anuncio de nacimiento por correo electrónico. Me preocupa a alguien que da a luz a un bebé, ese bebé muere y no le informa a las autoridades sobre eso. ¿Qué opinas hasta este punto de lo que se le acusa y no sabemos qué estaba pasando en su vida? No sabemos si hay otras circunstancias y no sé qué podría ser, pero algo que te haga decir, bueno, lo entiendo un poco más. Tal vez tendrías más simpatía por ella de lo que sugieren los cargos. Pero, ya sabes, esta persona hasta ahora está acusada de tener un hijo muerto. Después, el niño es enrollado en una cobija y una bolsa de basura con artículos de limpieza. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre lo que se le acusa hasta este punto? ¿Y qué tan graves, ciertamente graves, pero qué tan graves son las acusaciones a las que se enfrenta? Cuando un criminal oculta lo que sucedió con el crimen, esa es una manera en que los fiscales demuestran conciencia de culpabilidad, que sabes que hiciste algo mal. Ese podría ser uno de los factores presentes aquí. He revisado algunas redes sociales sobre este caso y hay muchos fiscales en la corte de las redes sociales presentando sus propias acusaciones, pero la corte en la que yo vivo es la corte de la ley. En Kentucky, como en otros estados, los fiscales deben probar los casos más allá de toda duda razonable. Un fiscal inteligente revisa todos los hechos antes de decidir los cargos adecuados. Así que soy reacio a opinar o suponer que de alguna manera había más culpabilidad penal de la que ya se ha imputado. Habiendo dicho eso, estos son el tipo de cargos que presentas para poner a la persona bajo custodia judicial para una audiencia de fianza, para que luego puedas perseguir cargos potencialmente más graves. Esa era mi siguiente pregunta, porque ella fue arrestada 4 días después de que la policía fue llamada por el bebé que no respondía y que había muerto. Ahora la acusan de abuso de cadáver. Pero ¿por qué acusarla de esto en lugar de esperar unos días más para ver cuál fue la causa de la muerte y determinar si se trata de un caso de asesinato o no? Acusar a alguien de un delito menor logra varios objetivos. Primero, llevas a la persona ante un juez y queda sujeta a condiciones de fianza. Ya tenemos eso. Número dos, le informas que la estamos investigando. Y si intentaras manipular pruebas o deshacerte de ellas, eso sería un cargo adicional. Y número tres, tienes que hacerle saber al mundo que algo está pasando aquí, a menos que haya alguna razón. A veces en crímenes organizados o compras de drogas, prefieres que nadie sepa que investigas algo. ¿Quieres decirle al mundo, hay un problema, tenemos pruebas y estamos actuando? Parece que eso fue lo que hicieron los fiscales en Kentucky. Y hay muchas preguntas en esta historia a las que no sabemos las respuestas. Y espero que con el tiempo sepamos más sobre lo que estaba pasando en su vida, algunas de las razones, si es culpable de lo que la acusan y todo eso. Pero sabiendo que has procesado casos similares a este y que tristemente no es la primera vez que escuchamos una historia como esta. Quiero decir, ¿cuál es la razón que has visto en el pasado por la que hay mujeres jóvenes que se encuentran en estas situaciones en las que tal vez no querían estar o no pensaron que iban a estar? Pero entonces, ¿cómo llegan al punto en el que sucede algo como esto? El ideal en la ley, no necesariamente en la moralidad, pero hay consecuencias cuando las personas tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o cuando no esperan tener un hijo. En la mayoría de los casos, los anticonceptivos evitan que nazca un niño. En otros casos, las personas recurren al aborto. En este caso, esta joven puede que estamos esperando pruebas, haya tomado la decisión de que simplemente no quería ser madre, que es demasiado joven, que tiene toda su vida por delante, pero hay otra persona involucrada. Eso es algo que fiscales y todos debemos recordar. Cuando una mujer está embarazada, hay otra vida involucrada y debemos tomarlo muy en serio. ¿Y qué opciones suelen haber? Porque Nat, he estado viendo eso también hoy en las redes sociales, donde hay lugares, ya sabes, como una estación de bomberos en algunos estados, donde puedes, si tienes un hijo y por alguna razón, sin juzgar, puedes dejar al bebé y luego los bomberos pueden encontrar algo para ellos. Quiero decir, normalmente, ¿cuáles son las opciones que existen para alguien que está en una situación como en la que supuestamente estaba esta mujer en Kentucky? Sí, Kentucky y varios estados tienen esa ley. Y es una opción maravillosa para las jóvenes que se encuentran embarazadas y no quieren ser madres. Hay tantas parejas que les encantaría adoptar un bebé. Así que a veces, cuando hablo con jóvenes en grupos,
les recuerdo esta opción, que si conocen a alguien que está embarazada y no quiere estarlo, en lugar de abortar o preocuparse por cómo es la adopción, pueden llevar a ese niño a un lugar seguro, típicamente un hospital o una estación de bomberos, y la gente cuidará de inmediato a ese niño. Esa era una opción en Kentucky. Y una de las protecciones que brinda la ley es que si haces eso, no te van a acusar de abandono ni de poner en peligro a un menor, siempre y cuando dejes a un niño sano en el lugar designado donde alguien pueda ayudarlo, puedes irte y alguien más criará a ese niño. ¿Sabes? Supongo solo basándome en, y sé que no quieres asumir, pero solo basándome en quién era ella en las redes sociales, tenía amigos, salía en público. No parece que fuera alguien que estuviera fuera del radar. Ya sabes, la gente sabía que estaba embarazada, uno supondría, durante los últimos meses. ¿Quién más podría ser, supongo, detenido si sabías que estaba embarazada y luego, ya sabes, continúas esta investigación como fiscal? ¿A quién más podrías considerar que podría enfrentar cargos si sabían algo relacionado con este embarazo o tal vez que ella no estaba contenta con él? Hay que hablar con el padre del niño y los padres de la joven. Asistí a la escuela de posgrado y derecho en Delaware y recuerdo un caso de hace unos 20 años con una pareja. Fue a un hotel cerca de donde vivía en Newark, Delaware, donde dio a luz y luego puso al bebé en un contenedor de basura, donde murió. Y en ese caso los fiscales buscaron la pena de muerte tanto para el joven como para la joven. Al final acordaron por otros cargos, lo que muestra lo serio que puede ser en ciertas circunstancias. Aún no tenemos los hechos, no debemos apresurarnos a concluir, pero es serio. Si yo dirigiera la investigación, buscaría saber quién es el padre que conocía a él, sus padres y los de la joven. Si las noticias muestran que buscan abogados y no hablan con la policía, es otra señal de que algo anda mal. Y sé que ejerces principalmente en Ohio. Leí que estos eran delitos graves de clase D en Kentucky, con sentencias de 1 a 5 años de prisión. Si este no es un caso de asesinato, ¿qué opinas sobre el tipo de condena de prisión, si es que hay alguna que esta mujer podría enfrentar si es declarada culpable? En la mayoría de los estados, para los delitos graves de menor nivel, existe la presunción predeterminada de que el juez no los envía a prisión, que de hecho el juez busca un entorno más o menos restrictivo que no sea la prisión. Si estos cargos se vuelven más graves, se supone que deberían ir a prisión. Ella no es una delincuente habitual. No hay evidencia de que esta persona sea una ola de crímenes como podríamos ver en alguien que es miembro de una pandilla o alguien que es un depredador serial de niños. Esto suena como una situación horrible en la que la pusieron. Habiendo dicho eso, sí tiene que rendir cuentas por lo que haya sucedido aquí. Mientras te preparas para un caso así, puedes planear estrategias y pensar qué podría argumentar la defensa. Y si esto regresa y no es un caso de asesinato, pero claramente hay evidencia que se recolectó en la escena que llevó a la policía a creer que estos iban a ser, ya sabes, los cargos que ella enfrenta. ¿Qué esperarías que intentara argumentar un abogado defensor al presentar un caso donde podría haber pruebas científicas muy contundentes en su contra? Primero dirán que ella no estaba en su sano juicio, pero eso no bastará para declararla incompetente. Solo si estás completamente fuera de tus cabales no eres penalmente responsable. Pero puede haber una apelación ante un jurado, donde esperas que el jurado sienta compasión por esta joven al encontrarse embarazada. Quizá el padre no está presente, nadie lo sabe. Imagino a un abogado defensor buscando que el jurado sienta simpatía para lograr una absolución por compasión. Y eso se convierte en un jurado estancado. Y ahora el fiscal tiene un incentivo para hacer una mejor oferta a través de una negociación de culpabilidad. Tendrán que encontrar los hechos. El abogado defensor presentará esto dándoles la mejor defensa. Pero si das salud a un bebé, tienes la obligación legal de cuidar a ese bebé. Y si la evidencia muestra que no lo hizo, tiene algún nivel de responsabilidad penal, haya causado o no esa muerte. Y para ti, sobre el jurado, esto es adelantarnos porque aún falta información por salir. Pero en un caso como este, ¿qué tipo de jurado buscarías como fiscal durante el proceso de selección y todo eso? Cuando los fiscales nos reunimos para tomar algo o comer, hablamos de esto todo el tiempo. ¿Quién sería tu jurado ideal en este caso? O sea, ¿a quién quisieras ver ahí?
Y a veces nuestro instinto es correcto, a veces estamos equivocados. Me parece que la defensa va a querer mujeres jóvenes que podrían encontrarse en esa situación, que podrían despertar un día embarazadas sin querer estarlo, y que la fiscalía quiere personas que sean más de ley y orden. Estas son las reglas. Si tienes relaciones sexuales, asume la responsabilidad. Probablemente ese sería un jurado de mayor edad, podría ser hombre no necesariamente, pero probablemente alguien con más antecedentes de asistir a la iglesia. Eso es lo que los fiscales comentamos cuando nos reunimos. Y sé que todavía estamos esperando esta autopsia y veremos qué, ya sabes, qué dice eso. Ciertamente, esa es una gran parte de la dirección en la que todo esto podría ir. Pero, ¿qué cronograma esperarías sabiendo que ella acaba de ser arrestada, que hoy se fijó la fianza, que puede pagarla, de cuándo podría haber un juicio y una posible condena en este caso? Los fiscales no son inmunes a la cobertura mediática. Ellos saben cuando la gente está hablando de uno de sus casos y eso tiende a hacer que avance más rápido. Si debería ser así o no, podemos discutirlo otro día, pero los fiscales son conscientes de la presión mediática y de la presión en redes sociales. Eso indica que pedirán a quienes hacen la autopsia que revisen cuidadosamente lo antes posible. Quizás sepamos más la próxima semana sobre si se presentarán cargos adicionales. Muy bien, estaremos muy atentos a esta historia. Mark Weaver, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime, especialmente para ayudarnos a analizar algunas de estas historias realmente difíciles como esta. Gracias. Eso fue On the Case por Law and Crime. Suscríbanse a YouTube y a Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.